Es un privilegio para nuestro ministerio Monte Olivar saludarte y poder llegar a tu corazón con la presente enseñanza bajo el título La Carta a la Iglesia de Sardis. Pero primeramente pondremos en manos del Señor esta linda enseñanza. Amantísimo y Padre Celestial, yo te doy gracias por haberme levantado esta mañana. Padre de la Gloria, hoy venimos poniendo esta enseñanza en sus manos para glorificar su nombre, para poder honrar su nombre, para que cumpla el propósito, su palabra, para lo cual fue enviada, que no regrese a usted vacía. Asimismo, pido una bendición especial para cada uno del público oyente, Señor, que miran y oyen estas lindas enseñanzas. Sea usted bendiciéndolo de lo alto. Padre de la Gloria, todo esto se lo venimos pidiendo en el poderoso nombre de su Hijo Santo Jesús. Amén y amén. En esta enseñanza veremos que nuestro Señor Jesucristo da un mensaje fuerte y duro a la iglesia de Sardis. Es muy exhortativo de recibir, no solo a nivel de la iglesia local, sino también a nivel personal. Pero es un diagnóstico verdadero, pues Él conoce nuestra realidad y no hay nada mejor que se nos diga la verdad. Es más perjudicial para la iglesia que se nos diga que todo está bien y que no hay nada que mejorar, como lo hicieron algunos de los profetas de Dios con el pueblo de Israel. Veamos Jeremías capítulo 6 versículos 13 y 14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esto evidencia un cristianismo en nuestra vida solo de apariencia externa. Sardis no era una iglesia que sufriera persecución alguno. Aún las personas que se congregaban en esa iglesia pudieron ver una iglesia llena en gran manera, o una iglesia que trabajaba mucho, una iglesia que tenía lindos cantos, o que su asistencia y miembros era numerosa en cuanto a su relación. En Sardis se daba culto a Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad, y la casa de su templo quedaban el vestigio de algunas ruinas que nos permiten hacernos una idea de sus colosales dimensiones. También había una importante comunidad judía que, a diferencia de lo que sucedía en Esmirna y Filadelfia, no parecía molestarle a los creyentes. En Apocalipsis 3:1, el Señor le dice a la iglesia que está muerta seguramente. Por eso el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, recursos espirituales que esta iglesia carecía, por lo cual la dictamina muerta. Eso nos recuerda que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto podemos mantener nuestras vidas espirituales por nosotros mismos. Necesitamos el poder del Señor Jesucristo, que nos viene dado por su Santo Espíritu. Cristo resplandece a su iglesia en Sardis. Leamos Apocalipsis capítulos 3 del 1 al 6, la iglesia muerta de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, pero estás muerto. La situación que nuestro Señor reporta acá es que en muchas iglesias reflejaron una brillante luz en el pasado. Mirándolas desde lejos se pudiera pensar que nada había cambiado, pero las tinieblas espirituales de las falsas enseñanzas y la vida de pecado han extinguido la luz que había dentro. Aunque algo de su reputación pudiera aún ser la iglesia de Sardis, tenía reputación de estar viva, pero el Señor Jesucristo dijo que estaba muerta. La primera iglesia de la cizaña será la iglesia de Sardis, que era un apodo bien dado a esta iglesia. Era una iglesia dominada por el pecado, la incredulidad y las falsas doctrinas. Como la higuera en la historia de Jesús daba hojas, pero no daba frutos. Mateo 21 del versículo 18 y 19 la describe mejor. Veamos la palabra del Señor. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Como el resto de las 7 iglesias, la iglesia de Sardis era una iglesia existente en la época de Juan. La carta a Sardis toma un componente adicional del saludo donde también aparece la frase 7 espíritus. Esa frase pudiera referirse a Isaías 11:2, a donde leemos: el espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. La presentación que Cristo hace de sí mismo nos da una idea de la severidad de la situación en Sardis. Es sorprendente que no se presenta como el juez divino, como lo hizo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Aunque la iglesia acá enfrenta un juicio inminente, en su lugar el Señor se describe como aquel que obra en forma soberana en su iglesia por medio del Espíritu Santo. Los guías espirituales necesitaban del Espíritu Santo. La iglesia en Sardis estaba muerta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Aunque no se dan detalles, es probable que la iglesia de Sardis fuera fundada como parte del ministerio de Pablo en Éfeso, Hechos 19:10. La carta no habla de persecución. ¿Por qué se molestaría Satanás con perseguir a una iglesia muerta, con falsa doctrina, falsos maestros, con una forma de vida corrupta? Sin embargo, algunas combinaciones de estas cosas estaban obviamente presentes en Sardis, ya que la iglesia había muerto. La ciudad de Sardis se fundó alrededor de 1200 años antes de Cristo y había sido una de las más grandes ciudades en el mundo antiguo, capital del fabulosamente rico reino de Lidia. El nombre del rey más famoso de ese reino era Crespo.
Esopo, el más famoso escritor de fábulas, pudiera haber sido de Sardis. La mayoría de las riquezas de Sardis venían del oro que se extraía del cercano río Pactolo. Los arqueólogos han encontrado centenares de crisoles usados para refinar oro en las ciudades de las ruinas de Sardis. Al parecer, las monedas de oro y plata se acuñaron primeramente en Sardis. La ciudad también se beneficiaba de su ubicación en el extremo occidental al de la carretera real que conduce hacia el este a Susa, la ciudad capital persa, y de su proximidad a otras importantes rutas de comercio. Sardis estaba ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira. La colina sobre la que Sardis estaba construida tenía un muro de roca lisa casi perpendiculares en tres de sus lados. Su aparente ubicación inexpugnable hizo que los pobladores de Sardis se volvieran muy confiados. Esa satisfacción de sí mismo a la larga resultó en la caída de la ciudad por causa del descuido. Sucedió lo imaginable. Sardis fue conquistada, ya que dejaron sus medios de acceso totalmente indefensos, permitiendo a quienes escalaban que ascendieran sin ser vistos. Un terremoto catastrófico destruyó la ciudad en el año 17 después de Cristo, pero fue reconstruida con la generosa ayuda económica del emperador Tiberio. Como gratitud, los pobladores de Sardis edificaron un templo en su honor. Sin embargo, el objeto fundamental de adoración de la ciudad era de la diosa Cibeles, la misma diosa que adoraban en Éfeso como Artemisa o Diana en la época de Juan. Sardis era próspera, pero estaba decayendo en sus días de gloria. Ya había pasado tanto la ciudad como la iglesia dentro de ella había perdido su vitalidad. El reproche. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vive y estás muertas, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Capítulo 3, 1b y versículo 2b. Como la iglesia de Sardis estaba muerta, Cristo salta de momento el acostumbrado elogio y va directamente a su reproche por ella. Aunque su apariencia externa pudiera engañar a los hombres, tenía un nombre o reputación de estar viva. La iglesia de Sardis no podía engañar al omnisciente Señor Jesucristo, que conocía sus obras con su infalible conocimiento. Dijo que la iglesia de Sardis estaba muerta, al igual que tantas iglesias en la actualidad. Estaban mancilladas por el mundo, caracterizada por una decadencia interior y poblada de personas no redimidas que imitaban ser una iglesia. La muerte espiritual en el Nuevo Testamento está siempre relacionada con su causa, el pecado. Efesios 2:1 describe a los no regenerados como muertos en sus delitos y pecados. La iglesia de Sardis era como un museo en el que se exhiben animales disecados en su hábitat natural. Todo parece estar normal, pero nada está vivo. El pecado mató a la iglesia de Sardis. ¿Cuáles son las señales de peligro que indican que una iglesia está muriendo? Una iglesia está en peligro cuando está satisfecha con descansar en sus logros pasados, cuando está más preocupada en las formas litúrgicas que en la realidad espiritual. En vez de cambiar el corazón de las personas mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo que da vida, cuando se preocupan más por las cosas materiales que por las espirituales, cuando se preocupa más por lo que piensan los hombres que por lo que piensa Dios. Cuando pierde su convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios, mismas que sin que importe la asistencia que tenga ni lo impresionante de sus edificios, a pesar de su prestigio, la congregación de Sardis estaba realizando obras.
pero aquellas obras, declaró Cristo, no eran perfectas delante de Dios, aunque suficientes para dar a la iglesia de Sardis una reputación ante los hombres. Aquellas obras eran insuficientes e inaceptables ante los ojos de Dios. No eran más que el movimiento sin sentido y sin vida de cuerpos muertos. Las buenas obras de la congregación de Sardis simplemente cubrían de ropa los inconversos, los cadáveres espirituales. Efesios 2, versículo 1 y 2. El Señor da un elogio a Sardis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Apocalipsis 3, versículo 4. En medio de su iglesia muerta, llena de personas no regenerada, unos pocos cristianos verdaderos que estaban esparcidos como flores en un desierto, sin embargo, no eran suficientes como para cambiar la evaluación global de Cristo de que la iglesia estaba muerta, pero Él no se había olvidado de los que permanecieron fieles. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vemos también en Malaquías 3, versículos 16 y 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El que Dios preservara a su remanente fiel es un tema muy frecuente en la Biblia. El apóstol Pablo escribe en Romanos 11, versículo del 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Cristo describió al fiel remanente como los que no han manchado sus vestiduras. La palabra manchado viene del vocablo moluno, que significa manchar, amancillar, embarrar o contaminar. Era una palabra que había sido conocida para los lectores en Sardis debido a la industria de teñir lana que había en la ciudad. Vestidura simboliza el carácter en las escrituras. Por ejemplo, Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Judas 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Específicamente, Cristo dice que de esas personas que andarían conmigo en vestiduras blancas, lo menciona porque son dignas. Cristo reemplazaría esas vestiduras limpias, preservadas humanamente, con otras divinamente puras. Veamos Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estas son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa
ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las vestiduras blancas de pureza que Cristo promete aquí y en el versículo 5 son las que se usan por el mismo Cristo en otra parte. En Mateo 17, versículo 2 dice: y se transformó delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos 9:3 dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y lo mismo menciona de sus santos ángeles en Mateo capítulo 28, versículo 3, dice: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. A los que tienen ahora santidad y pureza se les dará perfecta santidad y pureza en el futuro. El Señor le da una orden firme a la iglesia de Sardis. Veamos. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Apocalipsis 3, versículos 2 y 3. Cristo dirige el mandato al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis. No tenía sentido hablar a quienes están muertos. Si su iglesia iba a sobrevivir, necesitaba desesperadamente vida. Cristo puso delante de ellos el camino de la restauración espiritual al darles 5 pasos a seguir. Ser vigilantes en primer lugar. No había tiempo para la indiferencia, no podían indiscutiblemente ir con la corriente, tenían que ir al revés. El remanente de creyentes tenía que observar lo que estaba sucediendo en su iglesia y evaluar la situación, participar en el cambio de las cosas, confrontar el pecado y el error e influir en la misma comunidad. En segundo lugar, Cristo exhortó a los verdaderos cristianos de Sardis a afirmar las otras cosas que están por morir, que soplarán la llama de las ascuas moribundas que representaba las gracias espirituales que aún quedaban en la iglesia. Ese es el segundo paso. Veamos el tercer paso. Para el remanente fiel que debía acordarse de lo que habían recibido y oído. Era necesario que volvieran a la verdadera palabra de Dios. En esos periodos ya estaba circulando las cartas de Pablo. Veamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay alguna dificultad de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los creyentes en Sardis necesitaban reafirmar su fe en la verdad acerca de Cristo, en lo relacionado con respecto al pecado, la salvación y la santificación. Como lo dice Pablo a Timoteo, debían guardar lo que les había confiado. 1 de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ellos necesitaban establecer un sólido fundamento doctrinal. En cuarto lugar, luego de volver a las verdades bíblicas, tenían que guardarlas. Tienes unas pocas personas en Sardis que no has manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Apocalipsis 3, versículo 4. Acá me quiero referir a las congregaciones en la actualidad, que se menciona desde algunos altares que no importa tu situación actual,
Pero ven acá, si bien es cierto, la iglesia es la institución que el Señor ha dejado acá en la tierra para predicar su palabra y que el Espíritu Santo transforme vidas y mentes, pero no se puede ser tolerante a la práctica del pecado continuado. En medio de esta iglesia muerta llena de personas no regeneradas, unos pocos cristianos verdaderos estaban allí. Por último, en quinto lugar, tenía que arrepentirse con remordimiento y pesar. Los creyentes a Sardis debían confesar sus pecados y apartarse de ellos. Esos 5 pasos, si se practicaban diligentemente, traerían como resultados la renovación. Cristo les advirtió que si no velas vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. La descripción de Jesucristo que viene como ladrón siempre denota el concepto de juicio inminente. Mateo 24:43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Primera de Tesalonicenses 5, versos 2 y el 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ojo, la amenaza aquí no se relaciona con la segunda venida, a lo que muchos confunden, sino que el Señor vendría y destruiría a la iglesia de Sardis si no había un cambio. A eso puede añadirse las advertencias del juicio que enfrentan todas las iglesias muertas en la venida de Cristo. La única manera de evitar el severo juicio que aguarda a los que conocen la verdad y se apartan de ella. Veamos segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Cristo confesará el nombre de cada creyente delante de Dios el Padre y delante de sus ángeles. Él confirmará que le pertenecen a Cristo, confirmando la promesa que Él hizo durante su ministerio terrenal en Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confesara delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos. La consoladora verdad de que la salvación de los verdaderos cristianos es eternamente segura. Y acá nuestro Señor da un verdadero consejo en Apocalipsis 3, versos 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los verdaderos cristianos, como se ha observado, serán vestidos de vestiduras blancas. En el mundo antiguo, las vestiduras blancas también se usaban para ocasiones festivas como las bodas. Los verdaderos cristianos usarán las suyas en la boda del Cordero. Veamos Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos pues y alegremos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos. Cristo además promete al cristiano verdadero no borrar su nombre del libro de la vida. La carta Sardis termina como las otras 6, con una exhortación a prestar atención al consejo, los mandamientos y las promesas que contiene. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los cadáveres espirituales que aparentaban ser una iglesia necesitaban prestar atención a las advertencias de Cristo de un juicio inminente. Los creyentes indiferentes tienen que despertar para salvar a su iglesia antes de que sea demasiado tarde. ¿Pero qué le sucedió a Sardis? ¿Prestaron atención a las advertencias?
Ahora, mi querido oyente, damos este consejo. Por ahora no es tarde para dar ese giro, para prestar atención a las advertencias de nuestro Señor descritas en su palabra. Es necesario obedecer a ella, pero caminar en ese camino de santidad en el cual Él promete la vida eterna para sus hijos. Su voluntad es santa y perfecta. Hoy te invito a caminar en ella. Y si no eres miembro de la gran familia de Dios, te invito a hacer esta oración conmigo. Padre Celestial, en este día te quiero pedir perdón por todas aquellas cosas en que te he fallado en el transcurso de mi vida, pero ahora quiero que tú dirijas mi vida y pueda obtener el perdón de mis pecados, y de ahora en adelante quiero vivir de acuerdo a tu santa voluntad, que es recta y perfecta, y te recibo como el único y suficiente Salvador de mi vida. Escribe el nombre en ese libro precioso de la vida. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mi querido hermano, no me resta más que decirte hasta pronto. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Bendiciones de lo alto.